Querido Carlos, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros, con nuestros amigos. Como cada lunes nos reunimos para aprender un poquito más. Y esta vez, Gracias a Carlos, Dios. Carlos Roland nos va a hablar del poder del perdón. Gracias, Carlos, y adelante. El placer, como siempre, es mío de veros, de sentiros, sobre todo de sentiros. Siento mucho amor, mucho cariño y siempre es un placer estar aquí con vosotros. Será una presentación no excesivamente larga y al igual que la vez anterior, que tuve el honor de estar con vosotros, en algunas diapositivas he insertado unas preguntas y como no somos un grupo excesivamente grande, creo que nos podríamos autocoordinar nosotros solos y cuando aparezcan las preguntas las dejaré abiertas absolutamente para todos y el que quiera abrir el micro o ponerse a hablar o contestar a la pregunta según su opinión, sería un placer. Y así vamos teniendo al mismo tiempo de la presentación tenemos un mix de coloquio entre todos, si os parece bien. Voy a poner la presentación. Agradecería si se ve que levantemos un poquito algún pulgar para que yo tenga el feedback de que se está viendo. ¿Correcto? Correcto. Y es dentro de uno, dos. Ahí está, el poder del Qué perdón. bonita Está foto. viendo, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Pues lo amplío. Muchísimo mejor. ¡Ay, cómo se... ¡Ah, un cucú! Lisa. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a hablar un poquito del poder del perdón, la importancia que tiene cuando perdonamos. Vamos a ver también un poquito si esa importancia es mayor para el que perdona o es mayor o diferente para el que es perdonado. Vamos a ver un poquito cómo gestionamos todo esto. Y como a mí me gustan mucho las emociones, la gestión emocional es algo que llevo ya unos años estudiando y trabajando con ella un poquito, vamos a ver cómo podemos aprender a reemplazar emociones cuando estas emociones no nos están viniendo bien. Eso que nos atasca, que nos impide comer, que nos impide a veces respirar, que nos presiona el pecho, que nos hace ser poco benevolentes con los demás. Vamos a ver cómo lo hablamos también un poquito. El perdón nos beneficia y también nos afecta. Pero antes de entrar en materia, veamos un ejemplo de verdadero perdón. Mataron a Kudus de una manera tan cruel que al enterarse de ello, de lo que había sucedido en el fuerte, de los ojos del Bab brotaron copiosas lágrimas de dolor. Durante 9 días él no quiso ver a nadie y por 6 meses no fue capaz de escribir absolutamente nada. Kudus no estuvo enojado con los que lo iban a matar. Cuanto más sufría Kudus, se le oía decir: Perdonad, oh mi Dios, los pecados de esta gente. Sed misericordioso con aquellos porque no comprenden lo que nosotros hemos descubierto ya, lo que nosotros tanto estimamos. Mostradles, oh Dios, el camino hacia la verdad y convierte su ignorancia en luz. ¿Qué hacemos nosotros para gestionar nuestro enfado? ¿Hasta qué nivel somos capaces de llegar? ¿Lo controlamos? La gestión emocional es una de las cosas más difíciles de controlar. Y sobre todo cuando mi mujer es médico y ella me enseñó, nos dice que tenemos 3 cerebros. Un cerebro es el cerebro de pensar, otro cerebro es el corazón que sirve para amar y otro cerebro es el estómago. Aquí en España solemos llamarlo la tripa y de la tripa nunca sale nada bueno. Cuando no utilizamos para razonar ese cerebro, cuando no usamos ese cerebro para amar, cuando solo usamos la tripa, de la tripa solo salen cosas feas, salen cosas malas, salen cosas malintencionadas, salen cosas para hacer daño. Sobre todo, lo que más sale son reproches. Y los reproches surgen cuando conocemos a la otra persona y podemos dispararle algún dardo envenenado nuestro.
Entonces debemos quizá aprender a gestionar un poquito ese enfado y aprender a perdonar. Aquí tenemos lo que acabo de mostrar, cabeza, corazón y la tripa. Se dice que ella, mi mujer, dice que son los tres cerebros que tenemos. Cuando utilizamos la cabeza, la utilizamos para meditar, pensar, razonar. Desde ahí tenemos esa empatía con los demás, aprendemos a mirarles a los ojos, nos ponemos en sus zapatos, aprendemos un poco de ellos. Y cuando ya los empezamos a amar, entonces empezamos a hablar desde el corazón, ¿no? Les transmitimos paz, serenidad, confianza. Pero cuando queremos realmente hacer daño, no utilizamos ni cabeza ni corazón. Y entonces utilizamos la tripa y entonces generamos tensión, proyectamos odio, ira. Decía una pequeña frase, a ver si soy capaz de recordarla más o menos o transmitir al menos su sentido, que cuando dos personas que están cerquitas se chillan es porque sus corazones en realidad están muy lejos el uno del otro. Es inversamente proporcional. Dos personas que se aman jamás necesitarán chillarse de una a la otra. Os pregunto a todos, ¿qué nos sucede cuando odiamos? ¿Y qué nos sucede cuando perdonamos? Vamos a abrir un poquito el coloquio, si os parece correcto. A ver, yo tanto como odiar, no, pero enfadarme con algunas personas sí. Y unas me duran 3 segundos, otras me duran media hora y las malas me duran 10. Eres muy humano, Lois. Ya, sí, normal. Sí, odiar es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Odiar es el extremo del no perdonar, yo creo. A mí me pasa que cuando me ofendo por algo, como uno sabe que es el ego el que está ahí presente más que otra cosa, entonces me siento mal porque digo, pucha, ¿por qué me siento así? No debería. Maldito ego. Y cuando se logra el perdón, en mi caso, se logra la tranquilidad. Es tan liberador perdonar, sentir así que uno no tiene rencor y que ya pasó. Ah, se puede respirar. Completamente de acuerdo, Cucu. Se nos abren los pulmones cuando perdonamos. Dicen que el odio, el rencor, la ira, es esa semilla que queremos plantar a otra persona y sin embargo crece en nosotros y nos va matando poco a poco, ¿no? Queremos hacerle daño a ellos, pero sin embargo crece en nosotros y es a nosotros a quien más nos daña siempre. Después de cualquier situación dolorosa, tenemos siempre dos opciones: generar ira, venganza, o podemos hacer las paces. Tenemos esas dos opciones siempre. Disculparme un momentito, por favor. Hemos cerrado la puerta y viene mi mujer ha hecho una guardia hoy y le hemos cerrado la puerta. Bueno, ese me hace dar la oportunidad. ¿Qué quiere decir hacer las paces? En otras palabras. ¿Alguien está ahí? ¿Puede contestar? Recuperar, recuperar la amistad después de pelearse, hacer las paces es recuperar la amistad, reconciliarse. Ok. All right, gracias. Disculpad, amigos, a la única persona que estaba trabajando le habíamos cerrado la puerta a la calle para que no entrara. La primera opción siempre nos va a llevar a más sufrimiento y separación. Siempre. Todo lo que sea ira o venganza nos va a llevar a más sufrimiento y separación. Y la segunda nos va a llevar siempre a la verdadera reconciliación. Es decir, tenemos que poder elegir qué queremos.
ira, venganza, o podemos hacer las paces y tener una verdadera reconciliación. Pero ¿en qué momento debemos perdonar? ¿Tenemos que esperar mucho? ¿Tiene que ser inmediato? ¿Tenemos que esperar a algo? ¿Qué opináis? Inmediato, Ah, mamá, no deja hablar. sí. Dice que Abdul Wahab, inmediatamente perdonar. Que cuando le venga un pensamiento de odio, lo pongan con un pensamiento de amor. Cuando le venga un pensamiento de ira, es lo mismo con pensamiento de amor. Pero yo me pregunto, y cuando a ti te hacen algo y tú perdonas y vuelves y te lo haces, y vuelves y te lo haces, entonces, ¿cómo reacciona uno a un caso así? antes de contestar, quiero compartir lo que dijo Abdul Wahab. Él dijo que cuando alguien nos dañe o nos hace un mal, entonces debemos perdonarlos inmediatamente. Esa es la palabra, inmediatamente. Hay una cita de Baha'u'lláh, dice que, por ejemplo, los Bahá'í nosotros tenemos que si estamos mal con otra persona, tenemos que agarrar un pañuelo de seda llevando al sol. Hasta que este se seca, tenemos que conciliar. Ahora imagínense qué rapidez tenemos que ser, ¿no? Es una prueba muy grande. No conocía eso del pañuelo de seda. Qué Oye, bonito, qué bien, eso digo yo. qué hermoso, qué bonito. Me lo voy a quedar y lo voy a compartir con tu permiso. Sí, ¿quién decía lo del pañuelo de seda? Tener esa experiencia. Y después igual. Querida Juanita, ¿tú querías decir algo? ¿Habías quedado en la mitad? Hice una pregunta. Y que cuando uno, por ejemplo, le repiten otra vez y otra vez y otra vez lo mismo, ¿cómo uno reacciona ante una cosa así? Porque tú perdonaste inmediatamente la primera vez, pero vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Entonces, ¿qué hace uno? Hacer como en el pañuelo de seda, como dice Unire. Es cierto, qué bello es eso, sí. Qué bello es. Me quedo con el ejemplo ese muy bonito. Lo que decía David y la amiga anterior también es verdad. Tenemos que hacerlo Sí, yo la inmediatamente. primera parte también, que también cuando tenga un pensamiento de odio, ponlo con pensamiento de amor. Un Yeah, yo, pensamiento no, de guerra o ponlo con pensamiento de paz. yeah. Un Yo no sé pensamiento de quién dijo tristeza ese. o un pensamiento de alegría. Yo me estaba oyendo porque yo hablé y no creo que no me estoy oyendo. Ahora sí, pues me acerqué al Sí, computador. sí, se te oye bien, Juanita, se te oye bien. Ah, bueno, gracias. Yo creo que yo he leído que no sé quién de las figuras centrales, que alguien preguntó cuántas veces debemos perdonar y él dijo que debemos perdonar 70 por 70 veces, o sea, Lo dijo Jesucristo. para siempre, no importa cuántas veces nos dañen o equivoquen, debemos perdonarlos siempre. En la Biblia dice 70 veces 7. 70 veces Yeah, 70. Y esos son muchos miles. Esos son muchos miles. yeah. Y la cita de Baha'u'lláh que está en primer libro, que se dice, pídete cuenta a ti misma hasta que llegue a la rendirlas. Ese es la verdad son pruebas todos los días, todos los segundos, ¿no? Para cada uno de nosotros, para nosotros, que no sabemos mañana despertamos o no. No sabemos después de una hora estamos vivos o no. Todo eso son muy importantes en nuestra vida, cómo tenemos que vivir con nuestro pensamiento, como dijo el señor Carlos. Y tenemos que estar en paz, tranquilo y perdonarlo. Pídete cuentas a ti cada día, ¿no? Cada día. José Mejía, algo hizo levantó la manito que querías hablar algo. Sí, sí, lo que quería era insistir un poquito en la pregunta que hizo Juanita respecto a cuando uno recibe ofensas constantemente.
cómo debe uno reaccionar. Yo entiendo que si uno recibe un evento de que una ofensa breve ya pasó, uno puede perdonar, pero cuando es persistente, yo creo que hay que ir un poquito más allá del perdón, aunque uno debe perdonar, pero uno no debe, pienso yo, una opinión muy personal, uno no debe ser pasivo respecto a la situación y debe buscar diálogo con la persona que le ofende, porque uno no sabe realmente cuál es el motivo por la que la persona está ofendiendo. Entonces, quizás es un malentendido, quizás es una razón de envidia o es algún otro motivo. Y quizá con una conversación abierta, espiritual con la persona, se puede evitar la recurrencia de las ofensas. Entonces, pienso que el perdón debe ir acompañado también de acción cuando el perdón no es suficiente porque sigue recurriendo. Entonces hay que actuar y tratar de acercarse a la persona y resolver los problemas, la causa de las ofensas. Exacto. Recurrí a la consulta entonces. Estoy yo con José Mejía también, exactamente, que cuando la cosa es persistente, uno tiene que ir a pedir explicaciones. Uno puede ir ya con el perdón puesto, pero tiene que pedir explicaciones porque si la ofensa es permanente, pues eso también sigue dañando a una y a otra persona. Yo creo que sí. Muchas gracias. Perdón, Carlito. Daniel también tiene la manito levantada. Adelante, por favor. Sí. Carlos, una pregunta en relación al contexto, por ejemplo, familiar o social, cuando hay palabras insolentes o humillantes, calumniantes o difamantes, que la actitud de perdón es una actitud más interior e individual, pero cuando se torna social ya es un problema de naturaleza familiar o también del contexto comunitario. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Muchas veces acá se recurre a algún psicoterapeuta, algún psicólogo para hacer una terapia familiar, porque en cierta manera uno puede perdonar N veces, pero en el contexto no puede continuar esa dinámica de vivir con, los psicólogos llaman un ambiente tóxico. ¿Qué piensa de ello en la práctica de la vida diaria? Gracias. Hola, Daniel. Pues una pregunta muy potente. Carlos, particularmente soy de pegar un golpe en la mesa. Yo perdono con bastante facilidad. Creo que tengo empatía la mayoría de las veces, pero si la cosa persiste y se vuelve algo social, yo soy de pegar un golpe en la mesa. De pegar un golpe en la mesa quiere decir de ir, ponerme enfrente, aclararlo, qué está pasando, por qué está esta situación así, y buscar un motivo y una explicación. Porque evidentemente uno puede estar perdonando constantemente, como decía el amigo Mejía, pero si la cosa persiste y persiste y persiste y persiste, al final se crea un ambiente que eso es un ambiente como muy duro, ¿no? Un ambiente muy fuerte que eso no beneficia a ninguna de las partes. Y uno, si está constantemente perdonando, también se puede llegar a sentir, quizá, sigo hablando como Carlos, quizá un poco como tonto, pero yo creo que hay que ir y decir, oye, a ver qué pasa, ven, siéntate aquí, vamos a aclarar esto y a ver qué tenemos que hacer. Yo por lo menos soy de ese palo, como decimos aquí en España, de ese carácter, de ir y decir, oye, vamos a solucionar esto un poquito y vamos a poner orden. No sé si te he respondido, Daniel. Te he respondido desde mi opinión personal. Bueno, también habría que analizar el contexto sociocultural, porque hay diferentes culturas que en cierta manera tienen un arraigo más a un ambiente donde, bueno, en cierta manera parece que no se profundiza mucho en el concepto de perdón, porque eh, muchos se arrodillan ante la esposa o ante el pariente, ante el amigo, que jamás prometen no volver a cometer un desliz en contra de la dignidad de la persona humana, pero nuevamente, entonces es algo recurrente. En ese sentido, habría que analizar también el contexto sociocultural. Gracias.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Aquí en mi ciudad, que es una ciudad muy social, es una ciudad muy aperturista, muy multicultural, de los últimos 25 años, 30 para aquí más o menos. Antes había muy poquito extranjero, ahora hay muchísimo, como en la mayoría del mundo, afortunadamente, ¿no? Desde el punto de vista bahá'í, creo que nos tenemos que mezclar. Pero sí que hay personas con las que no se puede apenas tratar a veces, porque lo llevan todo a esa parte que decíamos antes de la tripa, ¿no? Todo lo llevan ahí. Y si son personas que no razonan y que tampoco saben amar y lo llevan todo a la tripa, se ofenden con la mirada, se ofenden con una palabra, se ofenden con intentar solucionarlo. Mm. Entonces, sí que es verdad que la cuestión sociocultural puede ser una barrera. Yo también, volviendo a hablar desde mi caso personal, entonces me pasaría lo mismo que con un mal conductor. Si yo voy por una carretera conduciendo y viene un conductor por detrás y me va presionando para que yo corra, en el primer momento que pueda lo pongo delante. Lo dejo pasar y prefiero estar viéndolo por delante que no tenerlo por detrás. Y lo dejo que corra. Entonces aquí en este caso yo lo que haría sería dejarlo pasar, separarme de él y en ese caso preferiría yo pasar por tonto, pero dejarlo a él. Porque son personas que lo que pueden hacer es complicarme una existencia que yo ya tengo hecha cuando ellos quizá no son conscientes ni de que tienen una existencia. Oh. Ya, qué Con lindo. otra persona, Ay. con otra persona que me daña y me ofende, ah, yo trato, no siempre consigo, pero yo trato de pensar, ¿eso será importante en 50 años? O sea, pensando de la gravedad de la ofensa o daño. Muy Sí, buena sí, reflexión, David, muy buena reflexión. Sí, adelante, por favor. Creo que bajáis de Mexicali y querían decir alguna cosita. sí, eso te iba a comentar antes de que David interviniera. Gracias. Lo iba a hacer Rosalinda y posteriormente a Cucú. Querida Rosalinda, Rosalinda, Baja California, México. No. Glorita, porfa. Em, yo creo que una de las cosas que puede ayudarnos a ver si estamos estirando mucho ese elástico del perdón es el concepto de la justicia, porque si Bajaola dice, ante mi vista lo más amado de todas las cosas es la justicia, y también nos dice, no te apartes de ella si me deseas. Yo creo que si uno no puede em, protegerse de los ataques porque no sabe llevar las cosas bien y va a crear un conflicto, eh, no va a hacer nada. Me refiero a que para promover que sea justo, es justo que yo perdone a la persona, pero también es justo que esa persona deje de atacarme injustamente o calumniarme o cualquier cosa, pero si yo no puedo enfrentarlo, como decía Carlos, yo no puedo ir de una manera amorosa, que el que me ofendió no se agobie, yo voy a ir a la pelea, entonces mejor no hacer nada y alejarme. Pero no es justo que yo me ponga ahí como choapino del mundo, como el doormat, sabiendo que esa persona me va a utilizar a mí de punching ball. Entonces, yo tengo que promover la justicia para el otro, pero también para mí. Eso. Ujú. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Por favor, adelante. Ah, perdón, tengo aquí problemitas entre la cámara y el micrófono. Yo creo que depende mucho de la ofensa también. Yo estoy recordando, mi esposo es americano, yo soy mexicana. Y hay cosas que a otra persona mexicana yo me sentiría muy ofendida, pero cuando las ha hecho él, que digo, bueno, en su cultura piensan las cosas de manera diferente, entonces no es lo mismo, no considera, creo que uno no considera la ofensa del mismo modo, dependiendo de la persona o de la edad
No puede ser lo mismo lo que haga un niño o una persona que esté enferma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que el perdón va de acuerdo también a ese razonamiento que uno hace de por qué esta persona hizo esto, realmente para él era una ofensa o no. Y distinguir cuando realmente la otra persona pues sí quiere ofender, hasta el punto en el que hay veces que uno tendría que llegar a hacer un proceso legal cuando la ofensa es tal que ya requiere de otro tipo de límite o de castigo. Pero yo creo que aquí el punto es qué tanto pensamos en cuanto al perdón, ¿no? Y yo quiero compartirles que yo daba muchas consultas en el hospital, muchas, pero había veces que había personas con las que me costaba más trabajo ser comprensivo o prudente o que cualquier cosa que hicieran me irritaba. Y entonces me di a la tarea de pensar en mí misma, qué cosas hace tal o cual persona que me irrita más o me hace sentir ofendido. Y pensando en eso, realmente a mí me ayudó muchísimo porque me di cuenta que, como dicen los libros de psicología y demás, muchas veces uno encuentra en la otra persona algo que le molesta de uno mismo. Entonces habría que sacar de uno mismo esos aspectos que nos pueden irritar. O sea que hay que hacer una categoría y hay que hacer una revisión y razonar. Y es un aprendizaje. Tal vez se podría ir haciendo, y es lo que creo que hacemos todos, ir perdonando cosas, ofensas más pequeñas, hasta llegar a las ofensas más grandes que nos cuestan más trabajo. Bueno, no sé qué opinen ustedes. Muchas gracias. A mí me ha Yo recordado, creo, por favor. bueno, ok, creo que el mejor ejemplo de perdón era el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. ¿Qué dijo él? ¿Todos recuerdan qué dijo él cuando estaba en la cruz? No Pues dijo dijo, que Bendijo que haya perdónalos, abandonado, perdónalos. Señor, Porque Entonces, perdónanos. ¿qué daño? Sí, sí. Entonces, ¿qué grave ofensa es de más que es comparado con lo la gente dijo hizo con Señor Jesucristo? Él vino para darnos vida eterna y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo la gente? Le otorgó la muerte. Entonces, este era el máximo de daño y ofensa, pero aún en esta situación extrema, él dijo que él podía perdonar. Dijo que perdónalos porque no saben qué hacen. efectivamente, David, es muy parecido lo que dijo Jesucristo en la cruz con lo que dijo Kudus cuando se estaba muriendo, que lo hemos puesto en las primeras diapositivas. De hecho, a Kudus se le asignó una posición muy parecida a la de Jesucristo, si no lo recuerdo mal. En el libro de las tres coronas me parece que está. Y lo que decía la amiga anterior de Mexicali, me ha recordado una frase, un refrán que tenemos aquí en España que dice que a veces vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. Entonces, ponerse en la posición del otro desde una especie de espejo, de reflejo, es muy bueno si uno realmente lo sabe entender para poder así saber qué está dando. Igual está dando aquello que está reflejando y si no le gusta, tendrá que cambiarlo. Gracias, David. Bueno, estamos ya en otra diapositiva y aquí vamos a hablar un poquito muy brevemente de cómo aumentando la capacidad de amar aprendemos a perdonar.
Si os dais cuenta, en estas conversaciones que hemos tenido aquí ahora mismo en el forito, en el foro, hemos hablado de amar para aprender a perdonar, lo hemos hablado sin decir esas palabras, pero hemos estado hablando de eso, de cómo amando, queriendo, tenemos que perdonar rápidamente. Bajola habló de los celos y nos dijo que estos celos consumen el cuerpo y que la ira quema el hígado, ¿no? Si los celos consumen el cuerpo, el odio, la animaversión, la manía, cualquier otra cosa que ejerzamos hacia otra persona, estoy seguro que también quemará el hígado. Y nos dice que debemos de evitarlos igual que evitaríamos a un león. Y luego, el ejemplo perfecto, nuestro amado Abdul Bahá, nos dice que si alguien comete un error o daño en nuestro prejuicio, debemos perdonarlo instantáneamente, como hemos dicho anteriormente en las conversaciones, y que no nos debemos de quejar de otros, que nos tenemos que abstener de reprenderlos y si deseamos amonestarlos o aconsejarles, lo tenemos que hacer de modo que no agobie a quien lo reciba. Ese me hace pensar, ¿qué sería? For America, we're in a ¿Qué se- much bigger missile defense project, currently slated for 170. Livia, tienes el micrófono abierto, gracias. Ok. David, adelante, por favor, David. Yo creo que Fair my wonder what they would get for that money if billions of dollars. creo que es una pregunta que tengo. ¿Qué es un modo de reprenderlos sin agobiar a quien lo Agobiarlos. recibe? ¿Y cómo haría eso? Yo no sé. Yo creo que tiene que ver con nuestra actitud, David. Si tú a mí, que somos amigos en la distancia, o al menos yo pretendo tener ese título, si yo a ti tengo algo que decirte y llego y te digo, David, joder, es que mira lo que has hecho, porque no sé qué, porque tal, porque estábamos allí, porque mira, es que no tenías que haber hecho, porque es que tú no te das cuenta de que me hiciste daño y además el coche lo dejaste mal aparcado y... Pero si vengo con otra actitud y te digo, David, tenemos que hablar, querido amigo, hoy ha sucedido algo, mira, tu coche lo has dejado delante de mi garaje, yo no he podido salir, recuerda que ayer te avisé de que yo tenía que salir a las 5 y tú no lo has hecho, te agradecería que para otra manera, otro día, recuerdes lo que te he dicho. Yo creo que tiene que ver con ese agobio, esa presión de la palabra que podemos meter a otra persona y creo que tiene que ver con esa presión de la palabra, ¿no? Que habla más de quien lo dice mal que de la otra persona que igual no sabe ni de qué va el tema. Entonces tenemos que ser cuidadosos quizá con esa lengua amable de no agobiar a la persona. Digo yo, ¿eh? Yo lo he entendido así, David. Ya, está muy bien gracias. Ya, como tengo entendido, entonces, debemos hacer con amabilidad, ¿no? Con compasión cuando lo hacemos, no para retarlos duramente. Así que con cariño o con amabilidad. Eso es. Yo al grupo prejuvenil que tengo la fortuna de llevar los sábados, les suelo decir siempre que tenemos que decir siempre la verdad, porque la veracidad sabemos todos que es la base de todas las virtudes. Pero no, la veracidad nos puede llevar a la grosería. Si tú te encuentras con una mujer o con un hombre que es muy feo y le dices, eres muy, muy feo, pues le estás ofendiendo. Pero si le dices, tienes una belleza particular, me gusta mucho la belleza de tu corazón, evidentemente seguro que estamos siendo veraces y no le ofendemos. Y luego les termino diciendo al grupo de prejóvenes que la veracidad es prima hermana de la cortesía y que siempre que utilizamos la veracidad, siempre tenemos que utilizar también la cortesía, que al final no es otra cosa que proceder con esa cita tan bonita de una lengua amable es el imán del corazón de los hombres. Ya, gracias, Carlos. ¿Cómo se inicia el proceso de perdonar? ¿Cómo lo iniciamos? El cómo, no el cuándo. Antes hemos preguntado el cuándo, pero ¿cómo se inicia el proceso de perdonar? ¿Qué nos sucede?
cuando nos planteamos, ¿quiero perdonar? ¿Tengo que perdonar? Quizás dejo ahí ese melón, como decimos aquí, abierto. Igual con solo planteárnoslo ya en realidad está puesto el proceso en marcha. ¿O tenemos que ver a veces que la otra persona da un paso atrás, que nos da una mirada así como de disculpa? ¿O en qué momento? ¿Cómo se inicia ese proceso de perdonar? Si me permiten, yo creo que el perdón comienza por uno entender que es un mandamiento divino. Debemos perdonar. Ese debe ser el motivo principal que debe movernos hacia el perdón. Aparte de eso, está entender que todos somos seres humanos, que tenemos defectos, que las personas que nos ofenden a veces lo hacen por razones que ni siquiera nos imaginamos y que debemos tratar de entender un poquito la posición de la otra persona. Si la persona nos está ofendiendo o haciendo daño, digamos, porque simplemente le sale la maldad, siempre tenemos también que pensar que como seres humanos nosotros nos vemos sometidos a pruebas y Dios está consciente de todas esas pruebas que nosotros, por las que nosotros atravesamos, y debemos mostrar una actitud de aceptación de la prueba. No importa de quién venga, es una prueba y está poniendo a prueba nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. Entonces, el perdón no depende de la otra persona, la persona que nos está ofendiendo. Depende de nosotros y del amor que tengamos por Dios y de qué tanto nos apegamos a sus mandamientos. Qué bonito, José Mejía. Te lo voy a comprar. Gracias. Nuestro amigo Lois tiene la manito levantada. Sí, gracias, Víctor. Vamos a ver, en mi caso particular me pasa lo mismo. El proceso de perdonar empieza cuando, como decía antes el amigo, cuando tienes dentro un, un proceso, cuando tienes unos valores y como Bahá'í sabes que tienes que perdonar, ¿vale? El proceso puede ser más corto o más largo, ¿no? Yo creo que, por lo menos a mí, el proceso de perdonar me lleva primero a usar la cabeza y decir, ¿por qué me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? ¿En qué circunstancias me lo dijo? Si es una persona que no es mala en sí, sino que es una persona buena, quizá me hace más daño que una persona que es mala. Que es mala ya esperas que te lo haga. La que es buena, pues no esperas que te lo haga, ¿no? O un familiar, ¿no? Entonces yo analizo qué va. Y ese proceso, si lo analizo, ahí me lleva 5 segundos o me puede llevar 5 horas. Depende cómo fuera la ofensa y de quién, ¿no? O llegar a esa conclusión, ¿qué pasó para que esa persona me dijera eso? Cuando el que me ofende es un Bahá'í o una institución, me duele mucho más y me cuesta más llegar a una conclusión. Al final acabas perdonando, pero en mi caso el proceso es más largo, porque a veces más te duele, cuanto más quieres a las personas que te ofenden, más te duele, ¿no? Los que no te importan nada, pues bueno, que digan lo que quieran, me resbala, ¿no? Pero cuando son personas bien cercanas, bien por sentimientos, bien por familiaridad, es decir, yo creo que cada ofensa tiene su proceso, por lo menos en mí, ¿no? Muchas gracias, Lois. Emocionalmente hablando, se suele decir que lo que más nos molesta de los demás, lo que nos llega a molestar de los demás, es no el que hagan algo que no queremos que hagan o que nos digan algo o nos falten al respeto, sino las expectativas que teníamos con esa persona. Si hay una persona que es siempre muy amable, pero de repente un día nos suelta una fresca y nos dice algo odioso, algo que nos duele, en realidad lo que nos duele es que se haya roto esas expectativas que teníamos con esa persona. Porque si nos llama X y nos insulta, si sabemos que eso no lo somos,
pues lo echamos para atrás, como suelo decir yo lo echo así para atrás, ya dejo de verlo y me olvido. Pero nos suele doler las expectativas que tenemos con las personas, cuando esas personas no cumplen ese rol que nosotros esperamos de ellos. Por eso muchas veces lo que esperamos de las personas debemos de ajustarlo siempre a la realidad y no ir más allá de lo que vemos o un poquito más, porque si no estaríamos, quizá, si somos muy sensibles, constantemente dolidos con las actitudes de los demás. Creo que Shor Effendi dijo que para nosotros los bajáis, los más grandes pruebas que tenemos son los otros bajáis. Porque sabemos, todos sabemos que es el estandarte Bahá'í. Y cuando vemos la gente que está rompiendo o no está viviendo de acuerdo con las enseñanzas, nos duele porque sabemos que está haciendo daño a la causa de Dios, ¿no? Así que esa es la más grande prueba que nosotros tenemos como Luis estaba, con la gente que nosotros amamos tanto, ¿no? Y que son los Bahá'ís. Al mismo tiempo, y en la misma línea, David, creo que era Abdul Baha o Bajaola, no lo recuerdo, quien decía que lo que más le dolía eran las peleas entre los bajáis. Cuando había contiendas entre los bajáis, era lo que más dolor le causaba. No estoy seguro si era Abdul Baha o era Bajaola. Al mismo tiempo, ahí le estamos creando un dolor, exactamente, y seguro que no lo deseamos. A los dos le dolía muchísimo eso. A los dos. Seguro, Sí. seguro que sí. Contestando a la pregunta anterior, en donde decíamos que en qué momento se tiene que aprender a perdonar o de qué forma o cómo se inicia ese proceso, yo comparto con vosotros mi punto de vista donde indica que debemos de desear perdonar, ¿no? Lo que ha dicho antes el amigo, ay, no me acuerdo ahora mismo su nombre, que le he dicho te lo compro, era verdad, tenemos que de perdonar por amor a Dios, como él ha dicho, ¿no? Pero tenemos que desear perdonar, porque si no lo deseamos, igual sentimos ese amor, pero en realidad por dentro todavía estamos incendiados. El proceso de perdonar se inicia intencional y voluntariamente cuando una de las partes tiene un cambio de sentimientos y de actitud con respecto a aquello que entendió como una ofensa. Al hacerlo y perdonar, reemplaza su emoción negativa, como la venganza, la traición, la ira, el miedo por el perdón sincero. Entonces, en ese instante, comienza la sanación de cuerpo y mente. Cuando perdonamos, se acabó el conflicto. Esto estamos hablando aquí un poquito más fríamente de la gestión emocional. Si perdonamos, en la persona que perdona se acabó el conflicto. Luego está en cómo se lo transmite a la otra persona para llevarlo a cabo. El perdón es una fortaleza ante el conflicto. Entonces, el que perdona automáticamente se pone en una posición más fuerte, en una posición de fortaleza. Ya no le duele tanto. Ahora lo que tiene que llegar es a transmitir el respeto, el amor por la otra persona, provocar la consulta, a hablarlo y pedir a Dios que no se vuelva a dar esa circunstancia. ¿Y es más fácil perdonar o desear que nos perdonen? Digo desear. ¿Es más fácil perdonar directamente o yo deseo que me perdonen? Vamos a poner un poquito de semilla antes. Todos nos equivocamos. Nuestro interior también anhela el perdón, porque saber y aceptar que hemos herido a alguien es en sí mismo un castigo que no deseamos, aunque nuestro orgullo en ocasiones nos impida expresarlo, ¿no? Lo repito otra vez, creo que es bonito. Todos nos equivocamos, nuestro interior también anhela el perdón, porque saber y aceptar que hemos herido a alguien es en sí mismo un castigo que no deseamos, aunque nuestro orgullo en ocasiones nos impida aceptarlo. A veces igual, había una pequeña cita que decía que a veces podemos sentir muchísimo nerviosismo o un malestar por algo que hemos hecho y sin embargo tenemos un trinar de aves dentro, ¿no? Como diciendo, estamos tranquilos, he hecho daño, pero estoy tranquilo, se lo merecía, me ha tocado a mí ponerle los puntos sobre las íes, como decimos en España, y ahora ya he solucionado todo el conflicto porque creo que he actuado en justicia.
Y sin embargo hay otras veces que actuamos de una forma justa y sin embargo estamos completamente nerviosos por ese hecho, ¿no? Pero donde quiero llegar es a que en ese interior sabemos que hemos hecho algo, ¿no? Y que tenemos que cambiar la situación. Si hemos hecho mal, tenemos que revertirla y si nos han hecho mal, pues tenemos que intentar también revertirlo. Perdón. Yo creo que ambos, Abdu'l-Baha y Shoghi Effendi, dijeron que si ellos fueran la causa de pesar y tristeza y daño a otra persona, ellos no pudieran dormir y buscar a la persona y tratar de aumentar la situación antes que termine el día. Así que yo no lo dice muy bien con mi castellano, pero era algo así. Quisiera agregar algo rapidito aquí. De una traducción no oficial de una referencia en inglés autorizada de Shoghi Effendi en Luces de Guía. Dice así: ser indulgente o perdonador no significa que uno deba soportar abusos continuos, ni que deba permitir que otros se aprovechen de su buena naturaleza. Uno puede ser perdonador y, sin embargo, negarse a ser objeto de imposiciones. En Luces de Guía se puede encontrar la versión en inglés de esa cita. Gracias, José. Sí, hemos hablado un poquito sobre eso por encima antes de la importancia de no dejarse machacar, quizá, ¿no? Todo el rato, exactamente. Para evitar la amargura y el resentimiento, el perdón proporciona una verdadera y sincera reconciliación. ¿Qué es perdonar? Perdonar es dejar que se vaya el pesado equipaje emocional negativo que una situación nos ha generado. Cuando generamos una situación nos ponemos unas piedras en el hombro que a veces no son pequeñas. Y si somos una persona que nos gusta discutir por todo, vamos poniéndonos piedras a lo largo de todo el día. Y esas piedras al final nos van maltratando la espalda y nos dejan pues casi inconscientes emocionalmente. Y vamos buscando más pelea y más pelea. Entonces tenemos que dejar que se vaya ese equipaje negativo, ¿no? Que la situación nos ha generado. Y siempre todo comienza siempre con el perdón. Había una amiga mía que decía, cuando hablábamos de matrimonios, de que no me gusta que mi mujer haga esto, no me gusta que mi marido haga esto otro, y decía, si había una amiga, había otra que estábamos hablando y decía, es que mi marido siempre deja mal doblada la toalla del baño. Y entonces yo salgo, voy, vengo, se lo digo y le digo, mira, ves, la has dejado doblada, así no se seca, si no la dejas estirada, no se seca y el siguiente que viene, cuando se va a secar, está húmeda. Y esta otra amiga, que era muy tranquila, le dijo, mira, si a tu marido no le molesta que la toalla se quede así, no pasa nada, pero si a ti te molesta, estira tú la toalla y automáticamente habrás suprimido el conflicto. Es decir, que hay veces que nosotros también podemos hacer los cambios, porque depende de lo puntillosos o quisquillosos que queramos ser, nos puede molestar todo de otra persona. Yo tenía un profesor de matemáticas que venía y me corregía cómo tenía puesto el lápiz encima de la mesa. A él le gustaba que estuviera paralelo al cuaderno y yo era incapaz. A mí me gustaba tenerlo encima del cuaderno y el lápiz, por su estructura, rodaba y se movía y a mí no me molestaba, pero él siempre que pasaba me movía el lápiz. Eso me ha hecho que yo sea ordenado en otras facetas, pero sigo rebelde y el lápiz lo sigo apoyando encima del cuaderno. Pero me refiero que si somos muy picajosos, como decimos aquí en España, nos puede molestar cualquier cosa de otra persona. Este tipo de molestia se da mucho en algunas culturas. Antes hemos mencionado la importancia de valorar algunas actitudes desde el punto de vista cultural social, decíamos también, y hay culturas donde vemos que una mirada, un gesto, cualquier cosa, el que tengas una moto más grande que la suya o un coche que hace más ruido o que estés más alegre en ese momento, contento con los amigos, genera una situación negativa que violenta al entorno. Entonces son personas sumamente sensibles
que yo creo que no saben gestionar sus emociones y sobre todo son personas que no saben perdonar y para mí lo que es más importante, que no saben alegrarse con la alegría de los demás. Y eso sí que es una gran tristeza. Esa Hemos te la, hablado, esa te la perdón. compro y ahora estamos en paz. Gracias, gracias. Hemos hablado de lo que es perdonar, pero sabéis que si alguien dice esta persona es alta, no sabemos por sí sola si es alta. Si es alta o si es baja, siempre es en referencia a. Siempre tiene que haber una comparativa. Es alta con respecto a este. Yo mido unos 74, unos 75 y me considero alto, pero con respecto a un jugador de la NBA soy bajo. Y con respecto a mi mujer, que es más bajita que yo, pues soy alto. Entonces siempre es en contraste. Entonces vamos a poner en contraste para aprender lo que es, para fijar un poquito, como en la fotografía con el fijador, para fijar con claridad lo que es perdonar, vamos a ver lo que no es perdonar. Perdonar no significa que tengamos que aprobar las malas acciones de los demás. No significa que decidas que lo que alguien hizo está bien si no lo está. Perdonar no significa que tengas que olvidar. ¿Realmente puedes olvidar un daño que te hayan hecho? Lo podemos extrapolar un poquito y llevar ese daño muy lejos, un daño profundo. ¿Lo vamos a olvidar? Pues no somos máquinas, no estamos programados, no nos desconectan un interruptor y nos olvidamos de aquella media hora, ¿no? Lo vamos a recordar durante toda la vida, ¿no? ¿Recordarlo es no haber perdonado? ¿Qué opináis? Si seguimos recordando el daño que alguien nos ha hecho, ¿realmente le hemos perdonado? Bueno, respondiendo a la pregunta, Carlos, si realmente hemos olvidado un daño que haya hecho cualquier otra persona, sea mujer o varón. Estaba leyendo al doctor Nosran Pechkian, un psiquiatra y psicoterapeuta positivo. Él decía de que esos daños profundos que se ha dado, ya sea de un amigo muy cercano dentro del contexto de la familia o la sociedad, es algo recurrente que atormenta, pero hay un remedio, señalaba él, para su psicoterapia, de meditar y tomar en cuenta que esa ofensa es una oportunidad para crecer espiritualmente, para desarrollar paciencia, tolerancia, perdón. Ese es el sentido que él daba a sus pacientes como tratamiento. También pasando al punto anterior de Godus, cuando a él lo estaban martirizando, destrozando su cuerpo, siempre estaba pidiendo perdón para sus perpetradores de ese martirio. Y también se ha mencionado al Señor Jesucristo, a Abdul Bahá, en cierta manera en esa triada del reino de Dios y el reino de las manifestaciones y el reino de la humanidad. Nosotros estamos a un enorme abismo sideral en relación a las manifestaciones y también en relación al ejemplo perfecto de las enseñanzas de Hajj Abdul Bahá. Como Godus era letra del viviente, por lo tanto ellos están en una estación muy diferente de espiritualidad. Pero nosotros como seres humanos de la especie humana comunes, tenemos ese problema, ¿no? Pero yo me quedo con lo que me dice el doctor Pechkian. Aprovecha esa oportunidad de ese tema recurrente que te atormenta por una ofensa, aprovecha para crecer en paciencia, en perdón. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Yo recuerdo un dicho
no sé si es inglés o castellano, no sé, pero hay un dicho de que dice, si el perro muerde al hombre primera vez, es culpa del perro. Pero si el perro muerde al hombre segunda vez, es culpa del hombre. Así que recién un perro me mordió. Y yo creo que ya le he perdonado. Pero cuando estoy listo acerca de esa situación, yo tengo más precaución. Así que he perdonado, pero recuerdo la situación para que no suceda de nuevo. Creo que esto me sería mejor semejante con seres humanos. Perdonamos, pero no olvidamos para que no ocurra de nuevo, si es posible. Yo veo una relación entre lo que decía Daniel, muchas gracias por tus sugerencias, y lo que dice David. Daniel decía que tenemos que aprovechar ese recuerdo para poder crecer de alguna manera, recordarlo y ser mejores. Y David, tú recuerdas la situación para ser prudente, eso es una situación de aprendizaje y para que no vuelva a suceder. Entonces, creo que habéis dicho lo mismo de dos maneras diferentes muy hermosas los dos. Yo soy partidario creo que podemos haber perdonado de corazón, pero es inevitable, no somos máquinas, recordar lo que pasó. Pero nos tiene que dar esa fortaleza que comentáis ambos para poner los medios materiales o sociales o espirituales para que no vuelva a suceder una situación así con nadie. Si recordamos que con un amigo le levanté la voz y se armó grande, pues quizá yo tengo que mantener siempre en la memoria que no volver a levantar la voz con ningún amigo para no tener que volver a vivir una situación como la pasada, en mi opinión. Pues vamos a ver un poquito lo que sí es perdonar. Estamos hablando un poquito más aquí de gestión emocional dentro del perdón, ¿no? Puesto que somos seres físicos y esa gestión emocional también nos afecta en lo espiritual. El perdón es una fuente de crecimiento y felicidad. Mientras sostenemos el dolor, nos agarramos a él, los sentimientos, el sufrimiento y la ira, estamos dando un veneno real a nuestro propio ser. Y lo enfermamos el propio ser. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando tú odias a otra persona, ese odio es un veneno que a quien más daña es al que lo emite, a quien lo libera de su cuerpo, ¿no? El perdón libera el poder personal, nos da el control de nuevo que las emociones negativas nos habían quitado. Cuando perdonamos, volvemos a ser nosotros otra vez. Hemos aprendido, recordaremos, aplicamos lo que hemos y aplicamos con corrección aquello que fue un error, ¿no? Y entonces volvemos a tener el control, un control mayor de aquello que las emociones negativas nos quitaron. El perdón despeja las nubes de nuestra mente de la misma forma que el sol aumenta la niebla. Nos da claridad de pensamiento, quizá, ¿no? Nos pone todo más claro, nos genera esa empatía hacia la otra persona, nos permite acercarnos a él con respeto, con sinceridad, para hablar, para esa consulta que decíamos al principio. Y perdonar te permite ver las cualidades positivas de la persona que te ha hecho daño y pone la base para una nueva relación duradera y saludable. Esta última cita me recuerda a las palabras de Abdu'l-Bahá, que decía que si una persona tiene un error o tiene una falta y 10 cosas que son positivas, que tenemos que pensar en las cosas positivas y no la falsa, ¿no? Y no la falta que tenga, ¿no? Siempre tenemos que ver las cualidades positivas y esto nos permitirá tener esa relación duradera y saludable con los demás, que no son sino la sociedad que nos rodea. La exacta cita era de Abdu'l-Bahá era, si un hombre tiene 10 cualidades malas y una buena, entonces olvidamos las 10 y miramos la una. Y si tiene 10 cualidades buenas y una mala, entonces olvidamos la mala y miramos a las 10 buenas.
efectivamente. Muchas gracias. Creo que tenemos una mano levantada de Cucu. Sí, sí, es Glorita. Sí. Carlos, tengo una consulta. Si pudiera poner la diapositiva anterior. Sí, por favor, claro que sí. ¿Esta? Sí, entonces dice que el perdón le permite ver las cualidades positivas de la persona que te ha hecho daño y eso se sienta la base para una nueva relación. Yo creo en eso. Pero a usted, ¿qué le parece? No sé si seguramente lo ha escuchado porque estaba hablando acerca del manejo de las emociones y eso. ¿Usted ha escuchado acerca del contacto cero, que es algo que se recomienda para cuando el sistema familiar puede ser, por ejemplo, un narcisismo patológico, cuando el daño viene de una enfermedad de la otra persona o un desorden de personalidad? No puede una persona víctima de ese tipo de daño persistir en buscar esas cualidades positivas y todo el tiempo recibir el daño de ese sistema, porque yo tengo entendido que las personas que tienen una patología ni siquiera son susceptibles de recibir terapia psicológica como para mejorar. Entonces me quedé pensando en ese último punto. A veces lo único que queda es perdonar y sufrir la prueba lo mejor posible, pero no va a haber una relación saludable con esa persona que le ha hecho daño a uno. ¿Qué le parece a usted eso del contacto cero? Alejarse completamente. Pues yo creo que ahí se necesita muchísima fortaleza, muchísima, muchísima, muchísima fortaleza. Yo recuerdo algún caso hace ya varios años donde tenía una persona, lo que ahora se denomina muy tóxica, entonces le poníamos un adjetivo mucho más feo y estaba constantemente machacándome, machacándome, machacándome. Y un día tengo muchos amigos, antes de entrar a la fe Bahá'í, me relacioné con muchas religiones en aquel principio que decía de la búsqueda. Y tengo amigos que son testigos de Jehová todavía. Y yo, en broma con ellos, cuando adquirí confianza, les decía que son como la mala hierba, que los cortas y luego vuelve a crecer. Y yo me veía fortalecido por todo lo que ellos me iban diciendo. Y cuantas más cosas me decían, más me volcaba yo hacia la fe Bahá'í. Y con esta persona tomé la decisión de que cuanto más daño me haría, yo lo echaría para atrás. Antes he hecho un gesto así con la mano, como diciendo esto. Aquí en casa, con mi hijo, mi mujer, cuando algo nos está insistiendo mucho, mucho, hacemos así, como diciendo, mira, lo echo para atrás y si no lo veo, parece que no lo sufro, ¿no? Y empecé a echar para atrás todo aquel daño que me quería volcar constantemente, todo aquel daño. Entonces, al final, lo que me di cuenta es que a mí me estaba fortaleciendo porque ya dormía, ya no me afectaba cuando lo veía y comencé a hacer oraciones por esa persona. Luego esa persona desapareció de mi vida, pero comencé a hacer oraciones por esa persona y bueno, y encontré mi paz y mi tranquilidad. Pero estoy seguro, seguro, seguro que sus cosas negativas me fortalecieron. No sé, como no soy profesional, no te puedo dar una respuesta profesional, sino solo particular. Yeah. Well, me hace recordar algo en cuanto a la pregunta de Cucu, de Gloria. Creo que Abdul Baha dijo que todos nosotros como individuos debemos perdonar. No, pero la comunidad, la sociedad, no se puede perdonar. Un lobo, si no ve el castigo, siempre va a matar a las ovejas. Entonces, la comunidad tiene el derecho de protegerse y castigar al ofensor. Entonces, hay dos pautas o dos maneras, no sé qué es la palabra, hay dos distintas formas. Sí, una para la persona individual y otra para la comunidad o sociedad.
dos distintas maneras de proceder. Gracias, David. Tienes toda la razón. Esa es, si me lo permitís, para el mes de enero podríamos hablar del perdón en relación a la justicia. Eso tiene que ver el perdón en relación a la justicia. Cuando hablamos de justicia social, justicia colectiva, es un tema muy bonito que se complementa con este. Si en algún momento lo deseáis, estaré encantado de comentarlo con vosotros. Solamente nos faltaría ponerle fecha, Carlos. Lo hablamos, lo hablamos. Encantado, Carlos. Miro mi calendario y encantado. David ha abierto por ahí ese melón, habrá que abrirlo y disfrutarlo entre todos. Es muy bonito ese tema también, es muy bonito. Cómo el perdón en relación con la justicia se viste de otra forma, se viste de otra forma completamente. Y es una forma además que sorprende a los neófitos en la fe Bahá'í, a aquellos que no conocen cómo vivimos la fe Bahá'í, los que estamos inmersos en ella, y les sorprende. Pero bueno, podemos hablar de ello más adelante, si te parece bien, David. Muy bien, gracias. Me disculpo de nuevo con Gloria, creo que es Cucu, por haber dado una respuesta personal al no ser yo un profesional y no poder ampliar mucho más lo de las cualidades positivas que ella comentaba. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos, disculpa. Quiero robarte algunos minutos de tu programa. ¿Sabes por qué? Porque al inicio te preguntamos por Lolita y le hicimos la pregunta a Lois. Y para sorpresa está en tu reunión. Lolita, ¿está aquí? Sí, ahí está. Lolita, amiga, ¿cómo estás? Ahora. Está todavía hospitalizada, pero está aquí con nosotros. Así que le mandamos un gran cariño a nuestra querida Lolita. Disculpa, querido Carlos, que te robamos unos minutos. Es una alegría que me robéis minutos de esta calidad. Estamos muy emocionados. El perdón es el fundamento de la unidad de la humanidad. La reconciliación a través del perdón es uno de los fundamentos de la unidad de la humanidad. Para un compromiso efectivo debe considerarse un hecho crucial: perdonar siempre de corazón. Lo contrario sería hipocresía, ¿no? A través de la empatía y la compasión, poniéndonos en el lugar del otro e identificando su sufrimiento interno, debemos practicar nuestro perdón. Repito este párrafo, creo que es más importante de la lámina. A través de la empatía y la compasión, poniéndonos en el lugar del otro e identificando su sufrimiento interno, debemos practicar nuestro perdón. Fijaros que dice practicar. Si vamos un poco a los elementos pasivos de la frase, el que la escribió no nos dice que seamos capaces de darle todo el perdón, sino que lo practiquemos con él, desde esa postura de aprendizaje, esa postura de humildad. ¿Quién se libera más, el que perdona o el perdonado? Es una pregunta muy relacionada con lo que hemos dicho antes, un poquito más, ¿no? En mi opinión, creo que se libera mucho más el que perdona que el perdonado. Al final creo que se liberan ambos, ¿no? Si ambos entienden el proceso del perdón, se liberan ambos. Pero el primero que da el paso, creo que tiene una ficha más, desde mi opinión. Completamente de acuerdo. Gracias, Gallego. Nos estáis mandando frío para aquí, para esta zona. Bueno, esta cita os sonará a todos, ¿no? Las acciones deben de tomar el lugar de las palabras. Esto es base de básico. Y ese ejemplo perfecto, esa persona que amamos, nos dice que el mal continuará existiendo en el mundo debido a que las personas tan solo hablan de sus ideales, pero no hacen lo necesario por llevarlos a la práctica. Si las acciones tomaran el lugar de las palabras, muy pronto la miseria del mundo desaparecería para transformarse en prosperidad. Cuando discutimos con otra persona, ambos somos miserables. Entonces, si tomamos la acción de querer perdonar, el deseo, como decíamos antes, y lo llevamos a acción,
una mirada amable, una lengua correcta, un salimos y nos vemos fuera y hablamos, un te pido disculpas, incluso siendo uno consciente que tiene la razón, creo que se pueden pedir disculpas. Creo que estamos capacitados para eso, porque cuando abrimos esa puerta y le pedimos disculpas a la otra persona genera una empatía inmediata, porque si es consciente de que no estaba haciendo bien, pero le hemos pedido aún así nosotros disculpas, nos estamos poniendo en una posición de humildad que si la otra persona lo entiende, va a ser la llave para en 2 minutos solucionar cualquier disputa. Yo he leído Yo o creo escuchado. que, yo Oh, creo que hay dos luchas, ¿no? El yo. El yo es una lucha permanente que uno tiene que hacer para que sea humilde. La humildad tan importante, es una virtud tan exaltada, tan hermosa, y eso como destruye el yo. Cuando destruye el yo, ahí donde viene la paz, tranquilidad. Sí, gracias. Efectivamente, muchas gracias, Nabil, muchas gracias. Es así, el yo, el ego, el diablo que llevamos dentro, ¿no? Como decía Abdul Wahab. Quería terminar con una pequeña comentario, historia, no sé cómo decirlo, es la última lámina, perdón, para que veamos cómo la curación se puede ofrecer de muchas maneras distintas y cómo la ofreció Abdul Wahab. En la ciudad de Acá, en medio de las dificultades, la pobreza, las ruinas del exilio, Abdul Wahab se convirtió en un médico dedicado del pueblo. Esto lo sabemos todos. Pero no fue con recetas y formación formal, sino que lo hizo con amor, compasión, oración y presencia. Visitó a los enfermos sin distinción de raza, religión o clase. Ofreció no solo comida y consuelo, sino dignidad, risas y curación espiritual. Y nos dice Abdul Wahab, el cuerpo humano es en realidad una máquina maravillosa y rara. Si está cuidadosamente protegido de todas las cosas que causan enfermedades, seguirá funcionando con regularidad y orden. Un médico sabio no trata la enfermedad, sino al paciente. Ya estaba hablando ahí de esa visión holística que tienen hoy en día los profesionales de la medicina y otros que no están ligados con la medicina, pero sí con la curación. Y la curación que ofreció Abdul Wahab sirvió incondicionalmente. Es la pura tradición del amor divino. Una vez declaró que para servir con la expectativa de conversión religiosa, que para servir con la expectativa de conversión religiosa es hipocresía. El verdadero servicio debe estar libre de todos los motivos ocultos. Servir sin pensar que quiero un propósito, servir solo. Este ideal se convierte en la piedra angular de lo que ahora llamamos construyendo una comunidad de curación, una tradición amorosa de servicio incondicional. Y nos invita a que este sea nuestro ejemplo en un mundo que todavía sufre. Nos llaman no solo para diagnosticar o tratar, sino para cuidar, elevar y amar sin condición, para convertirse en instrumentos de misericordia cuya misma presencia es la curación. Esta era la última diapositiva, amigos. Carlos, si ¿Me me permite? permites, adelante, adelante, Munire. Sí, el año 79, 80, 81, 82, 83 fue un caos tan grande que ahora está haciendo en Irán. Y tuvimos, bueno, todo lo Bahá'í, no había excepción, tanto los pueblos, aldeas, ciudades, fueron martirios, conquistaron saquearon la casa, quemaron, echaron todo lo que podían hacer, ¿no? Y Casa Universal de Justicia nos dio bueno, a los Bahá'í en Irán, nos pidió que hagamos la oración. Yo encontré agradecimiento y alabanza, que está en árabe, es muy dulce. Si no es tarde, si me permiten, lo voy a hacer esa oración. Sería un placer, estoy seguro. Por favor, porque esa también trata de prueba, ¿no? El perdón también es una prueba que cada uno tenemos. Si me permiten. Por supuesto, si os parece correcto, José, que tenías tú la palabra, le dejamos, ¿sí?
Y Sí, cómo luego, no, claro, adelante. y luego continúas tú, por favor. Sí, por Gracias. favor. Gracias. Él es Dios, exaltado es Él, el Señor de la fuerza y de la grandeza. Oh Dios, mi Dios, te doy gracia en todo momento y te ofrezco alabanza en toda condición. En la prosperidad, toda alabanza es para ti, oh Señor de los mundos. En su ausencia, toda gratitud es para contigo, oh deseo de quienes te han reconocido. En la adversidad, todo honor es tuyo, oh adorado de todos cuantos están en el cielo y en la tierra. En la aflicción, toda gloria es tuya, oh encantador de los corazones de quienes suspiran por ti. En la desdicha, toda alabanza es para ti, oh tú, objetivo de todos cuando te buscan. Y en el bienestar, toda acción de gracia es para ti, oh tú, cuyo recuerdo atesoran los corazones de quienes están próximos a ti. En la riqueza, todo esplendor es tuyo, oh Señor, de quienes están consagrados a ti. Y en la pobreza, todo mandato es tuyo, oh tú, esperanza de quienes reconocen tu unidad. En la alegría, toda gloria es para ti, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. Y en la tristeza, toda belleza es tuya, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. En el hambre, toda justicia es tuya, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. Y en la saciedad, toda misericordia es tuya, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. En mi tierra natal, toda merced es tuya, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. Y en el exilio, todo decreto es tuyo, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. Bajo la espada, toda munificencia es tuya, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. Y en la seguridad del hogar, toda perfección es tuya, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. En la noble mansión, toda generosidad es tuya, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. En el humilde polvo, todo favor es tuyo, oh tú, fuera de quien no hay otro Dios. En la prisión, toda fidelidad es para contigo, oh tú, otorgador de dones. En el encarcelamiento, toda eternidad es tuya, oh tú, que eres el Rey sempiterno. Toda generosidad es tuya, oh tú, que eres el Señor de la generosidad, y el soberano de la generosidad, y el Rey de la generosidad. Atestigo que tú has de ser alabado por tus hechos, oh tú, fuente de generosidad, y obedecido en tus mandatos, oh tú, océano de la generosidad, aquel de quien procede toda generosidad, aquel a quien retorna toda generosidad. Paola. Gracias. Lolita. Gracias. Lolita, gracias por la preciosa oración y gracias por las emociones que nos has aflorado a todos. Lolita, qué placer verte, qué regalo. El regalo es mío de oírte y secundo la siguiente charla de la justicia y el perdón. Mira, yo pensaba que te habían sedado y digo, no voy a tener por ahí público. Mira, no estaba sedada. No, me sedaron en la mañanita temprano. Me alegro mucho de oírte. Le voy a decir ahora a Pili, pues me preguntó esta mañana, ¿sabes algo de Lolita? Digo, no sé nada y le voy a decir ahora mismo. Se va a llevar una alegría de que te he visto. Os quiero. Se me va a terminar la batería, por eso he hablado antes de que me tocara. Lo siento.
Un placer escucharte. Corta todas las veces que quieras Igualmente, para decir eso. Gracias por todo, Loli. igualmente. Gracias a todos por vuestras oraciones. Un abrazo, Lolita. Bueno, teníamos una palabra pendiente. José, por favor. Sí, brevemente, yo creo que sería bueno traer a la memoria un evento muy importante que demuestra el perdón de la propia fuente de Abdul Baha. Y es cuando Abdul Baha estaba en Israel, años después, ya cuando había sido liberado de prisión, Sila Sultán, el hijo del Shah, preguntó que quería ver a Abdul Baha en Israel. Y, fue a verlo básicamente para darle excusas de todo el daño que le había hecho el gobierno de su padre y los mismos hijos que habían participado. Y las palabras de Abdul Baha fueron básicamente decirle, él dijo, todo eso es cosa del pasado, no lo pienses más. Envía a tus hijos para que me vean, deseo conocerlos. Qué mejor muestra de perdón de todo el daño que el Shah y su familia le habían hecho a la fe Bahá'í, Abdul Baha, Bahá'u'lláh, y sin embargo, fíjese cómo respondió Abdul Baha, con perdón inmediato y dándole una cordial bienvenida a quien más daño le hizo. Qué bonito, José. Gracias. No lo Sí, conocía cómo no. eso. Muchas gracias por compartirlo. Es verdad. Abdul Baha fue el ejemplo ese que lo echó para atrás. Yo voy a seguir haciéndolo también, para olvidarme de las cosas malas. Queridos amigos, lo digo de corazón, los que me conocéis un poquito, Lois, Lolita, es un gran honor estar aquí de verdad, de todo corazón y iros haciendo un poquito de mi familia, con permiso siempre. Espero tener otra oportunidad, si se brinda, para poder continuar con esa segunda parte que hemos ofrecido. Buscaremos entre Víctor, que es el que me mete caña, que me dice, hola Carlos, solo te llamo para saludarte, pero me dice, oye, pon una fecha. Solo para saludarte, ¿no? No hay un interés más desinteresado. No. Esto claro. Carlos, Mira, muchas gracias. Eso era una de las mejores reuniones que yo he asistido. Muchas gracias. Me siento muy feliz. Gracias. Queremos darle un Carlita, aplauso a nuestro querido Carlos, porque ha sido una maravillosa charla. Carlito, mira, Gracias. Carlito, mira, el mes ha sido español. A ver, comenzamos con, dame un segundo, a ver, déjame revisar mis apuntes. Comenzamos con Carlitos. Carlitos estuvo el 27 de octubre, o sea, está. Y continúa el 13 de noviembre con nuestro amigo José Luis Márquez. Continúa el 10 de noviembre José Luis Márquez. Lo sigue Isidro Sore el 17. Y si no me equivoco, Lois lo voy a hacer sonreír. El Lois el 24. No. Carlito, el 24 de noviembre. ¿Querría estar tú? Tengo que mirar mi agenda, lo hablamos, Ya. Víctor, lo hablamos, si no te importa, lo hablamos, porque a veces no tengo todo el tiempo disponible que uno quisiera. No hay drama, no hay drama. Te espero. Lo vamos hablando, por favor. Muchísimas gracias a todos los que habéis tenido la oportunidad de participar, porque creo que dinamiza el foro, dinamiza nuestras opiniones, nos permite compartirlas, nos permite al compartir, seguro que muchos hemos aprendido a cambiar nuestros conceptos y creo que es saludable tener esas pequeñas participaciones, aunque se alargue un poquito más, pero creo que es saludable porque nos permite poner en oídos de los demás lo que es nuestras experiencias. Queridos amigos, ¿alguien quiere preguntar algo a nuestro querido Carlitos? O quizás compartir alguna experiencia. Besitos, Lolita. Quizás compartir alguna experiencia. Por favor, están los micrófonos abiertos. Sí. Si os puedo comentar una cosa, estuvimos en Ávila este fin de semana en un seminario de la mística
Y en una de las charlas que dio el amigo Manuel López Moreno, como dice Víctor, pues era un Ya, poco, gracias, Luis. era, era un poco de las múltiples versiones que tiene la unidad en diversidad, ¿no? Y entre otras cosas, también hubo otras ponencias que trataban del tema de los emigrantes que están viniendo a España, ¿no? Y básicamente, digamos, lo puedo resumir en que todo lo que hacemos por amor a Dios y todo lo que debemos hacer por amor a Dios, para que tenga validez, correcto, siempre por amor a Dios, ¿no? Elimina todos estos conflictos o de racismo o de ver a los demás como extraños. ¿Por qué? Porque pones el amor a las personas, que es lo que tiene que ser, en primera línea de fuego, y entonces eso, al amar sinceramente, digamos, te predispone a no tener, no recibir ni hacer ofensas a nadie, ¿no? Pero de la misma forma, el hecho de perdonar y tener problemas de ofensas también te fortalece. O sea, hay que también saber asumirlas y saber que son para nuestro bien. De la misma forma que las dificultades nos fortalecen, ¿no? Entonces, es decir, valorar todo en su justa medida, básicamente. Ujú. Glorita Martínez, luego Rosalinda. Entonces no Perdón, le... amigos, quería conseguirme el escrito que compartió José, pero se lo estoy pidiendo por el chat. Era eso solamente. Gracias. Sí, con mucho gusto le voy a postear el texto porque lo conseguí de ChatGPT. No tengo un link directo a un documento, pero por lo menos con el texto puede buscarlo un poquito más en internet y encontrar la fuente. Rosalinda, Ahora sí, Rosalinda, por favor. No, querida ahora sí. Rosalinda, No. sí, tiene problemas con el Sí. micrófono. Quizás Rosalinda lo puedes escribir en el chat y nosotros lo leemos. Davidcito. Ya, ahí sí. Ok. Yo he repetido no sé tantas veces. Perdóname. Yo he oído algo que en cualquier reunión Bahá'í, donde hay después de la reunión, hay más amor y comprensión después de la reunión que había antes de la reunión. Esa reunión Bahá'í era exitosa. Y por eso digo, Carlos, que te agradezco mucho porque yo por lo menos siento muy unidos y más amor con ustedes que antes de la reunión. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Tú lo has facilitado magníficamente. Gracias. Todos participamos. Tengo el micrófono. Gracias, querido Davidcito. Les quiero comentar que nuestra querida Rosalinda escribió en el chat su comentario. En este momento, los medios de comunicación exaltan los mensajes de odio. Es más importante para los amigos bajáis hablar de la unidad. Ay, es que había unos mensajes y me perdí. Ahí está. Voy a leerlo de nuevo.
que en este momento los medios de comunicación exaltan los mensajes de odio. Es más importante para los amigos bajáis hablar de la unidad y el amor. Y preguntaba si perdonamos igual a los hombres que a las mujeres. Sí, Sí, dice Mercedes. sí. Quizás depende de la ofensa y a quién fue también. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que las ofensas las ofensas creo que no tienen género, ¿no? Bueno, podría haber alguien que fuera muy machista o alguna persona que fuera muy extremista, pero una ofensa, tú te fijas en la ofensa, pero no creo que haya ahí una discriminación de machacar más a una persona que a otra. Yo creo. Yo creo que cuando tienes que perdonar no miras el género, ¿no? Miras que se haya sanado eso que te dolió, que habíamos llegado a un acuerdo y que ambos seamos capaces de mirarnos a los ojos, cosa que quizá unos minutos antes no sucedía. No sé, por lo menos desde mi punto de vista. Queridos amigos, yo tengo que cortar, con mucha pena tengo que salir del chat y tengo otras pequeñas obligaciones ahora antes de irnos a la cama, porque en unas horas, a las 6 de la mañana, a las 7, hay que estar ya otra vez casi laborando. Un placer muy grande, de verdad no me Muchas canso. gracias. Muchas Disfrutar gracias de nuevo, con- Carlos. Gracias, gracias. Un placer. Me dais mucho. Alaba. Gracias. Me dais mucha envidia porque estáis ahí en verano y aquí ya lo estamos abandonando. Me dais mucha envidia.